correcta de salir de la pobreza, ¿no? De la verdadera igualdad, Claro. ¿no? La que Sí, sí, sí. ellos... Bueno, nosotros siempre estamos abocados a eso, ¿no? Permanentemente. Claro, lo que Permanentemente. pasa, por ejemplo, gente como yo, ¿no? Dentista. Yo he descubierto el liberalismo recién hace 2 años. Ah, mira, buenísimo. Claro, o sea, y justamente es la idea, ¿no? Que más gente se sume Claro, para... por supuesto que sí. Así impedimos que gente como Lescano llegue al poder a destruirnos, ¿no? Complicado. El populismo es complicado, sí. Sí, sí, sí. Complicado, así es. Ya, Ujú. a ver, Richard, ¿ya estamos listos? Listo, Ricardo. Ya estamos en Facebook. Ya, perfecto. Muy buenas tardes a todos. Soy Ricardo Vicentelo. Hablo en nombre de la Asociación Liberal Conservadora del Perú. Hoy día tenemos como invitado al doctor Lucas Gersi. Él es abogado por la Universidad Católica del Perú. Tiene maestría en Derecho por la Universidad de Chicago. Actualmente es abogado del estudio Gersi. Es también docente en la Universidad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres y anteriormente se ha desempeñado como asesor jurisdiccional en el Tribunal Constitucional del Perú. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Muchos saludos a todos los amigos que nos están escuchando en las redes sociales y también en la sala de Zoom. Encantado de estar contigo esta tarde. Muchas Gracias, gracias. doctor. No, gracias a usted por su tiempo. Doctor, el tema que queremos tocar hoy día es la pandemia y la relación que tiene con la izquierda en el Perú y el mundo. Ujú. Nos queremos remontar un poquito hacia los inicios de este tema o sea, los inicios de la época actual, del siglo XXI, que se inició prácticamente en el siglo pasado, ¿no? Con el fin de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. ¿Qué nos puede comentar sobre eso, por favor? Bueno, yo lo que quiero comentar es que siempre ha habido sectores que no son partidarios de la libertad en el Perú y también en el mundo. En el siglo XX, los enemigos de la libertad muchas veces asumieron posiciones fascistas o posiciones socialistas. A veces se piensa que el fascismo y el socialismo son dos opuestos polares, pero en realidad son primos hermanos. Son dos corrientes de pensamiento muy parecidas que tienen la característica de que se considera que el mundo es sencillo. Se considera que el mundo es la manifestación de eslóganes muy sencillos, ¿no? El comunista, el marxista te dice, todo lo que ocurre en el mundo ocurre porque hay lucha de clases y de repente los burgueses oprimen a el proletariado. El fascista te va a decir, todo lo que ocurre en el mundo es la manifestación de que ciertos países oprimen a otros países o que ciertos grupos étnicos oprimen a otros grupos étnicos. Entonces lo que tienen en común el socialismo, el fascismo, el colectivismo en general, todas las corrientes de pensamiento contrarias a la libertad, es que buscan sobresimplificar el mundo, crear una caricatura del mundo donde todo es fácil, donde todo es sencillo, donde están los buenos de un lado y los malos de otro lado, y sobre todo una visión del mundo donde es muy sencillo planificar, ¿no es cierto? Dale el poder a fulano de tal, él conoce la verdad y te va a ayudar. Dale el poder a Mengano, él conoce la realidad y te va a ayudar, ¿no es cierto? Así es como funcionan las corrientes de pensamiento que no son liberales. El liberalismo es totalmente distinto a eso, porque el liberalismo reconoce que el mundo es complejo, que la información no está concentrada, sino que la información está dispersa, que no todo en el mundo se puede planificar de arriba hacia abajo, sino que en realidad muchas cosas, inclusive la mayoría de las cosas, surgen de manera espontánea de abajo hacia arriba, que nosotros no podemos en realidad concentrar toda la información necesaria para organizar quién va a producir, cómo va a producir, para quién va a producir, sino que más bien la civilización que tenemos es el resultado de la división del trabajo, y la división del trabajo, ¿cómo se produce? De manera espontánea. Entonces, es un poco la diferencia entre una corriente de pensamiento que cree que todo se hace en forma jerárquica y que el mundo es sencillo, y una corriente de pensamiento que reconoce que el mundo es complejo, que algunas cosas se hacen de manera deliberada y otras no, y que en el fondo lo más importante es resguardar, defender el derecho que tiene cada individuo a escoger su propio proyecto de vida, y a que cada individuo pueda ejercer su propio proyecto de vida libre de coacción, libre de miedo, sin que otras personas le digan cómo tiene que vivir, qué tiene que producir, qué tiene que hacer, ¿no es cierto? Los liberales, ¿en qué creemos, Ricardo? Creemos que el poder
es como el mar, ¿no es cierto? El poder es peligroso, te puede corromper, te puede seducir. Normalmente cuando el gobierno hace algo y te dice que lo hace para protegerte, para cuidarte, de repente están pensando en la billetera, ¿no es cierto? Tenemos que desconfiar del poder, controlar el poder, resguardar los derechos de las personas y defender el derecho de cada individuo a escoger cómo quiere vivir su vida. Porque cada individuo es el que tiene la información de qué es lo que valora y tener la información en realidad de cómo actuar. Entonces el liberalismo es eso, ¿no? Y liberalismo ha habido desde el siglo XVIII, cuando estaba combatiendo contra el absolutismo. Liberalismo hubo durante el siglo XX, pese a que el siglo XX fue un momento difícil para el liberalismo porque tuvo que combatir al nazismo, al comunismo, a todas estas corrientes totalitarias, pero las corrientes totalitarias colapsaron con la caída del muro de Berlín. Y el mundo se volvió un mundo liberal, mayormente. No es que hoy en día la mayor parte de países se estructuren sobre la base pues, de un dictador, un politburó que dice qué tenemos que producir, cómo lo producimos, no. Sino que el mundo se organiza en función del mercado. Es decir, ¿qué producimos? Miramos el nivel de precios, ¿no es cierto? Y sabemos si el precio sube hay que producir más, si el precio baja hay que producir menos. Hay un contexto de libertad. Los totalitarismos colapsaron, pero los enemigos de la libertad no es que con la caída del muro de Berlín desaparecieron de la faz de la tierra. Siguen ahí, de repente se reorganizaron, de repente adoptaron discursos nuevos, discursos más políticamente correctos. Ya nadie te dice que quiere eliminar la libertad, ¿no es cierto? El enemigo de la libertad nunca te dice que quiere eliminar la libertad. ¿Qué te dice el enemigo de la libertad? Te dice, eso que tú crees que es libertad en realidad no es libertad. Yo te voy a dar la verdadera libertad. ¿Cómo te voy a dar la verdadera libertad? Defendiéndote de los burgueses, defendiéndote de tal, controlando tal. Entonces, disfrazados de liberales están los antiliberales. Tan fuerte ha sido el liberalismo que hasta los antiliberales ahora se disfrazan de liberales. Entonces, la lucha continúa después de la caída del muro de Berlín y siempre tenemos que estar ahí al pie del cañón, totalmente vigilantes, porque el Estado de Derecho y la Constitución no se defienden solos, sino que somos nosotros quienes tenemos que defender. Así es, doctor. El Foro de Sao Paulo fue unos pocos años después de la caída del muro de Berlín y se reunieron gente diversos partidos y organizaciones de izquierda, ¿verdad? Entre ellos estaba un desconocido Lula da Silva, un desconocido Evo Morales. Básicamente ellos, ¿qué objetivos tuvieron en este foro? ¿Cómo cambiaron su chip de ir por las armas? Como usted dice, optaron opciones más políticamente correctas. ¿Qué nos puede decir de esos objetivos que ellos se trazaron, que parece que los estuviéramos viviendo hoy en día, ya que hay un video incluso en YouTube donde Maduro menciona, Foro de Sao Paulo, estamos haciendo las cosas muy bien. Ustedes saben de qué estamos hablando. Parece que el Foro de Sao Paulo fuese algo, un cuento, que la gente no creyera, ¿no? La intención es decirles que es cierto y lo estamos viviendo. ¿Qué nos puede decir eso, por favor? Bueno, no es ningún cuento, ¿no? Es un hecho histórico que se conoce y es una verdad bastante evidente de que en América Latina la Guerra Fría no terminó del todo, porque en América Latina las dictaduras comunistas no acabaron del todo, sino que la dictadura cubana permaneció ahí. Y la dictadura cubana tiene una experiencia acumulada que han aprendido a través de décadas de totalitarismo, con ayuda, con apoyo de otros países totalitarios de la época de la Guerra Fría, como Alemania Oriental y la antigua Unión Soviética. Entonces hay un capital, hay gente que ha aprendido a manejar y gestionar un régimen totalitario. ¿Y qué es lo que ocurre? Si es que hay un régimen dictatorial que controla todo el poder, ejerce todo el poder y prácticamente explota a la población que no tiene derechos, el régimen cubano vive de los cubanos como si los cubanos fuesen una vaca lechera. Cuando un régimen con esas características queda aislado de los gobiernos que lo apoyaban, es muy difícil mantener la dictadura. Entonces, ¿qué dicen los cubanos? ¿No es cierto? Si nosotros queremos mantener nuestro régimen de dictadura, la única defensa posible es el ataque. Entonces, en lugar de esperar aquí pacíficamente a que tarde o temprano nuestro régimen dictatorial colapse, hay que pasar al ataque. ¿Cómo se pasa al ataque? Buscando simpatizantes, buscando otras personas que vayan a promover
regímenes antidemocráticos y antiliberales en diferentes países de América Latina. Entonces, en América Latina nunca terminó la Guerra Fría, porque la Unión Soviética de América Latina, que era Cuba, nunca cayó. Entonces, ellos se reorganizaron, infiltraron a la gente que habían preparado, que habían tenido siempre en Cuba, en Bolivia, en Venezuela, en Nicaragua, en muchos países, y nosotros vemos cómo ha habido en América Latina siempre una situación de conflicto. Permanentemente los países democráticos siendo desestabilizados por los países no democráticos. Y en realidad hay que ser un poco ciegos para no ver esto. Hay organizaciones de izquierda a nivel continental que trabajan muy duro para socavar la democracia. ¿Qué piensan ustedes que fue lo que ocurrió en las revueltas que dieron lugar a que se proclame una constituyente en Chile? Una cosa es una protesta de gente que puede estar molesta, puede estar descontenta, puede haber una protesta, y cuando eso ocurre, lo más común es una protesta pacífica, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre cuando en unas cuantas horas incendian prácticamente todas las estaciones del metro de Santiago de Chile? ¿Esa es una propuesta espontánea, una protesta pacífica? Posiblemente no. Miren lo que ocurrió cuando colapsó el régimen autoritario de Evo Morales en Bolivia. Subió un régimen de una posición distinta, un gobierno de transición distinto, de oposición en Bolivia, y rápidamente encontraron cantidad de agentes cubanos, cada uno de los cuales tenía 5, 6, 7, 10, 12 pasaportes, y cada uno de los cuales tenía fajos de decenas o hasta cientos de miles de dólares en efectivo. En Bolivia se vio esa situación. Entonces, es verdad que hay un grupo de personas que no están de acuerdo con el Estado de Derecho y que hacen todo lo posible para que el Estado de Derecho no se dé en América Latina, ¿no? Así es. Por supuesto que ellos no lo aceptan, ¿no? Ellos lo llaman democracia, ellos se consideran a sí mismos personas de izquierda democrática, pero la verdad es que no lo son, porque siempre que han llegado al poder han intimidado a la prensa, buscado expropiar o cerrar la prensa de oposición, atentado contra la integridad física de los opositores, incurrido en detenciones arbitrarias, han modificado la Constitución para poder reelegirse en el poder múltiples veces. Entonces realmente hay un patrón, ¿no? Queremos para el Perú el modelo de Evo Morales, ¿es eso lo que queremos? ¿No? Ahí está Verónica Mendoza, creo que tiene ahora un Zoom con Evo Morales. Evo Morales hizo prácticamente lo mismo que hizo Alberto Fujimori en el Perú, es decir, cambiar la Constitución para poder reelegirse. Cuando se vencieron los plazos de la reelección, llamó un referéndum más para poder reelegirse, perdió el referéndum, entonces puso una demanda a la Corte Interamericana, al Tribunal Constitucional de Bolivia, diciendo que tenía el derecho fundamental a la reelección, y así sucesivamente, ¿no? ¿Es eso lo que queremos para el Perú? ¿Es ese el modelo que nosotros queremos seguir? ¿El modelo de Evo Morales, de intimidación política y falta de respeto por las instituciones? ¿O el modelo venezolano? Digamos, hay un movimiento antidemocrático a nivel continental, ¿no? Y eso lo tenemos que combatir. Claro. Y Argentina, ¿cómo lo ve? Argentina, las noticias que llegan es que están llegando al colapso socialista, ¿no? Escasez de alimentos. Sí, bueno, lo decía Ludwig von Mises que el socialismo puede causar escasez de arena en el desierto. El socialismo siempre va a llevarnos a situaciones de escasez. ¿Por qué? Porque la razón por la cual podemos nosotros coordinar económicamente es que los niveles de precios a nosotros nos indican más o menos qué es lo que la gente quiere. Es como una gran encuesta. La economía no funciona centralizadamente con un tirano que dice: a Ricardo Vicentelo le vas a dar esta ración, y a Ricardo Lebó le vas a dar esta, y a Lucas Herzi le vas a dar esta. Así no funciona la economía. La economía es descentralizada y se coordina a través del sistema de precios. Yo sé cuánto tengo que producir sobre la base del sistema de precios. Si yo empiezo a distorsionar el sistema de precios con controles de precios de distintos tipos o con distorsiones de distinto tipo, entonces ¿qué hago? Confundo a la gente, y la gente, como el precio ya no es un precio de mercado, ya no va a producir todo lo que tiene que producir. El precio es como un síntoma, Ricardo. Cuando el precio sube, es un síntoma, una señal que está diciendo: hay un problema, escasez, tienes que producir más. Si es que yo combato el precio alto, porque creo que lo malo es el precio alto, ¿qué estoy haciendo? Estoy impidiendo que se corrija la situación de escasez que llevó a la subida del precio. Es decir, hay que generar también en el Perú y en América Latina cultura económica.
entender que los precios son un sistema de señales. Por eso es que, por ejemplo, esta norma que ha aprobado el Congreso hoy día, de controlar la tasa de interés, es veneno puro para la democracia peruana. Es hacerle un daño muy grande a las instituciones peruanas. Porque el controlar la tasa de interés, ¿qué cosa es? Controlar el precio de los créditos. ¿Eso qué significa? Que se va a hacer que el crédito sea artificialmente barato, ¿no es cierto? Se va a hacer que el crédito sea artificialmente barato. Cuando el crédito es artificialmente barato, ¿qué va a pasar? Los bancos simplemente van a preferir ya no prestarle a nadie, o prestarle solamente a las personas que ellos consideran simplemente negarse a prestar. Porque ¿para qué van a prestar a pérdida? ¿O para qué van a prestar para someterse a situaciones de juicios? Entonces, al final, estás impidiendo que la gente pueda acceder a un producto o a un servicio. Peor aún, cuando nosotros engañamos al mercado, mandando una señal falsa, por ejemplo, mandamos la señal de que los créditos son baratos. Cuando los créditos son baratos, ¿eso qué transmite? Transmite que hay un montón de ahorro. Entonces, como hay un montón de ahorro, la gente toma decisiones más riesgosas y eso puede generar una burbuja que genera sobre eso una crisis económica. Es decir, interferir con las señales de precio es la receta perfecta para el caos económico. Las colas, la escasez, los mercados negros, etc. Claro, porque estas personas toman, hay recetas, ¿no? Una de las buenas es abrir el mercado, por ejemplo, ¿no? Que vengan más bancos a trabajar al Perú. Hay cantidad de gente que puede ser bancarizada si es que se regula, si las regulaciones bajan, ¿no? Entonces, ¿por qué estas personas siempre toman el camino equivocado? Es decir, estos populistas. Sí, claro. Porque tienen la solución al costado, tienen la otra solución de abrir el mercado, que el mercado, más bancos, todo va a bajar, va a haber más gente bancarizada. No sé, es sentido común. Hay una combinación de ignorancia en materia económica con un factor adicional que es un factor más oscuro, que es la utilización del poder del Estado para generar barreras a la competencia. Es decir, cuando un político, Ricardo, a ti te dice, oye Ricardo, ¿sabes qué? Voy a crear regulación para proteger tu salud, ¿no es cierto? O de repente un político te dice, ¿sabes qué, Ricardo? Voy a crear regulación para protegerte del abuso, que de repente pueden estafar, ¿cierto? Ese político es altruista, está pensando en que te quiere ayudar, o en realidad este es un político egoísta que está pensando en su billetera. La respuesta es que ese es un político egoísta que está pensando en su billetera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estas regulaciones, las regulaciones de las barreras de acceso al mercado, lo que generan es que generan artificialmente oligopolios y generan artificialmente monopolios. Como es difícil entrar al mercado porque hay un montón de regulaciones, los únicos que pueden entrar al mercado son de repente los que conocen al alcalde, los que conocen al ministro, o aquellos que pueden pasar por caja, controlan, ¿no es cierto?, el acceso. Entonces, se generan mercados que no son mercados competitivos, en los cuales va a haber productos de menor calidad, va a haber precios ahí sí más altos, va a haber una situación donde no se puede desarrollar un mercado competitivo que a su vez permita a las personas obtener los productos que quieren. Entonces hay un capitalismo fallado, una caricatura de capitalismo. Un capitalismo donde no se compite viendo quién sirve mejor al consumidor, sino donde se compite viendo quién es más amigo del presidente, más amigo del ministro de Economía, más amigo de los regidores o del alcalde, para poder aprobar regulaciones, reglas que dificulten la libre competencia. Y eso es, yo creo, lo que lamentablemente ocurre en el Perú. ¿Usted cree que este ejemplo de Uruguay con el presidente Luis Lacalle Lapou, creo que es, él ha bajado, no sé cómo se llamará ya la ley de banca, supongo, las regulaciones para poder poner bancos, o sea, para que empresarios uruguayos coloquen bancos? Él empezó con 17 millones, creo, ahora, no, eso fue, perdón, en sectores construcción. 17 millones, creo que ahora ha llegado a 3 millones. Entonces, así es más fácil crear competencia, más fácil que empresarios uruguayos locales puedan competir contra otras empresas. ¿Usted cree que en la banca, llevándolo a nuestro territorio, bajando las regulaciones, la ley de banca, ¿usted cree que se puedan crear más bancos y como consecuencia el mercado, que es libre, entre comillas, se abra y con ese solo hecho bajen las tasas de interés? Definitivamente. Parte del problema puede ser que hay un mercado de banca demasiado concentrado en el Perú,
como proyecto de barreras de entrada. Es un tema que no he estudiado todavía en detalle, pero que yo me vuelo que el problema es definitivamente ese. En el caso de las AFPs, el problema es todavía más grave, ¿no es cierto? Porque las AFPs, por ejemplo, ni siquiera se les permite hacer publicidad. No se les permite poder ofrecer productos que sean diferenciados, sino que deben ofrecer el plan A, el plan B o el plan C que están establecidos en la ley orgánica de la SBS, ¿no es cierto? Es como si el Estado te dijera, tú puedes comer arroz con pollo, ceviche o ají de gallina. ¿Quieres comer otra cosa? Tallarines no, prohibido. Chifa no, prohibido. Así, eso pasa en el mercado de las AFPs. Se regulan las características de los productos. No impiden a las AFPs invertir tus aportes en el extranjero. No les permiten invertir en publicidad, por ejemplo. Entonces, evidentemente que el rendimiento de tus aportes va a ser bajísimo, porque es un cártel, ¿no es cierto? Igual en muchos otros mercados. Es decir, lo que se tiene que hacer es aplicar un shock de competencia al mercado peruano, de manera tal que dejemos de ser un país con una economía mercantilista y poco a poco nos convertamos en un país con una economía liberal. Un shock de competencia. ¿Cómo se hace un shock de competencia? Eliminando todas estas barreras de entrada al mercado que son discriminatorias, que buscan proteger intereses económicos. Es la captura, ¿no?, del poder político del Estado por los intereses mercantilistas. Claro, en criollo es los empresarios que se amarran con los políticos, básicamente. Exactamente. Ese es uno de los grandes problemas de América Latina y uno de los grandes problemas del Perú. Así es. Doctor, pasando a la evolución de esta de la izquierda, ¿usted cree que el progresismo que se ha atribuido a la izquierda es un arma eficaz? ¿Le sirve a la izquierda el progresismo? Por ejemplo, estas ideas como el patriarcado, el feminismo, el LGBT, el aborto, la eutanasia, todas esas ideas que, según Miklos Lucas, nos están deconstruyendo como sociedad, aislándonos para que ellos en el tiempo puedan construir una nueva sociedad, la que ellos sueñan, ¿no?, en sus sueños opioides, obviamente. ¿Qué opina usted del progresismo en el Perú? Por ejemplo, de estas cancelaciones de Pepe Le Pew, de no se puede ya ni siquiera decirle a una mujer qué bonitos ojos tienes, porque me convierto automáticamente en acosador. Ya. Yo creo que hay que ir con mucho cuidado cuando hablamos de esos temas, porque eventualmente no todos los supuestos o no todos los temas que a veces se incorporan dentro del progresismo son lo mismo. Yo creo que puede haber muchas diferencias entre algunas cosas y otras cosas. Por ejemplo, ¿no?, yo creo que hay que tener mucha desconfianza en general del progresismo, porque el progresismo nos vende una imagen falsa de la historia. ¿El progresismo qué cosa vende? El progresismo lo que vende es una visión de la historia donde nosotros pasamos de una etapa atrasada a una etapa desarrollada, y que el paso de la etapa atrasada a la etapa desarrollada va por el reconocimiento de derechos fundamentales. Es decir, lo que piensan los progresistas es que mientras más derechos se conquisten, más desarrollado va a ser un país, ¿no es cierto? Entonces se trata de encontrar la mayor cantidad de derechos que pueda. Mientras más derechos cree el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia, mejor. Mientras más derechos hay en la Constitución, mejor, ¿no es cierto? Ellos proyectan la multiplicación indefinida de los derechos. Y ahí hay que hacer una reflexión, porque no es que cualquier derecho sea bueno porque sea un derecho. Ese es un razonamiento circular. Los derechos van a ser buenos cuando cumplen una finalidad que nosotros podemos razonablemente entender que tenga cierto sentido. ¿No es cierto? No es que los derechos sean buenos solamente porque sí, sino que este tema va a depender de cuál sea el contenido específico de cada derecho. Por ejemplo, si es que nosotros estamos protegiendo derechos que tienen por objetivo limitar el poder del Estado, o derechos que tienen por objetivo asegurar el funcionamiento del sistema económico, estos van a ser derechos positivos. Está bien reconocer la libertad de empresa, está bien reconocer la libertad de prensa, está bien también resguardar la capacidad de la gente de seguir su proyecto de vida sin interferencias de otros, ¿no es cierto? La autonomía privada, todas esas cosas están bien. Pero cuando nosotros utilizamos el discurso de derechos como excusa para transformar al Estado en un empresario que se encargue de todo,
lo que estamos haciendo es que estamos agarrando el discurso liberal. El discurso liberal buscaba ya no tener súbditos, sino tener ciudadanos. Es decir, buscaba garantizarle a cada persona el derecho de desarrollar su propio proyecto de vida, ¿no es cierto? El progresismo lo que ha hecho es que ha secuestrado ese proyecto liberal y ha creado derechos que ya no están dirigidos a que las personas puedan defender su propio proyecto de vida, sino que están dirigidos a, por la puerta falsa, por la ventana, regresarnos a una sociedad totalitaria. ¿Cómo? Decir, tienes derecho, tu derecho no es solamente a la libertad de empresa, sino que tienes derecho a la educación de calidad. Entonces, ¿qué significa educación de calidad? Que la educación que tú vas a recibir va a ser controlada por el Estado, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero un tipo de educación, no prohibido, solamente la que apruebe el Estado, ¿no? O luego, derecho a la vivienda de calidad. ¿Eso qué significa? Que la vivienda va a ser también controlada por el Estado. Entonces, tú ya no vas a comprar una vivienda en el mercado privado, sino solo la del Estado, ¿no es cierto? O el derecho al Internet. Entonces, el Internet va a ser estatizado. ¿Se dan cuenta? Entonces, a través del discurso de los derechos, se estatiza parte de la economía, de manera tal que se quiere transformar el orden liberal de mercado en una especie de queso con montones de huecos, que son huecos estatistas. Es decir, no podemos permitir el regreso a una economía socialista a través del discurso de derechos, que lo que es la captura, el secuestro del proyecto liberal, ¿no es cierto? Y eso es el progresismo, la desnaturalización del proyecto liberal para regresar al socialismo. Y eso no lo podemos, ¿no? Pero es increíble cómo los candidatos de izquierda maquillan este tipo de derechos, porque usted lo ha explicado perfectamente y se entiende perfectamente que es una excusa para la estatización. Así es, claro. Si creas derecho a todo, si creas derechos prestacionales a todo, estás en la Unión Soviética de Stalin, ¿no? Derecho a la alimentación, dicen algunos, ¿no? Inclusive el Tribunal Constitucional en una sentencia ha hablado del derecho a la alimentación. Entonces ya la agricultura con eso puede ser estatizada. Los restaurantes van a ser estatizados también, ¿no? Con el derecho a la salud, los consultorios odontológicos se van a estatizar, ¿no? Digamos, por eso lo importante es darse cuenta que no se puede organizar la sociedad centralizadamente de arriba hacia abajo. Eso genera caos económico, la falta de satisfacción de nuestras necesidades, y lo que genera riqueza, al final, es la competencia. El Estado está ahí para proteger a la gente de la violencia, ¿no es cierto? No para entrar a garantizar absolutamente todos los bienes y servicios que sean importantes para la gente. De eso se encarga la competencia. Para cerrar este tema, dígame, perdón, disculpe. No, y también yo sí quiero mencionar algunos temas, ¿no, Ricardo? Y eventualmente aquí vamos a tener una discrepancia, ¿no? Yo me considero un liberal, yo no me considero un conservador. En muchas cosas estoy de acuerdo con los conservadores, pero en otras no, ¿no? Por ejemplo, yo sí soy un partidario de defender el derecho de las personas que son homosexuales, LGBT, a vivir su vida como ellos la quieran vivir, defendiendo al máximo la capacidad que ellos tienen de defender su proyecto de vida, salvo que eso ya implique, pues, hacer daño a los derechos de los demás, ¿no? Por ejemplo, tiene que haber libertad total de que las personas puedan decidir al 100% sobre la educación de sus hijos, ¿no? Al 100% sobre la educación de sus hijos. Debe haber un colegio católico, eso está bien, un colegio progresista, entre comillas, también está bien. El colegio estatal no debe tener ni de lo uno ni de lo otro, por ejemplo, pero también estoy de acuerdo en que haya una unión civil, por ejemplo, definitivamente, para que la gente homosexual pueda planificar su vida como ellos mejor quieren, ¿no? Totalmente. Claro, lo que pasa es que conservador no necesariamente es ser homofóbico. Yo no soy homofóbico, pero por ejemplo, la adopción de niños por una pareja homosexual, ¿usted qué opina? Yo considero que debe haber una evaluación integral de las personas que van a adoptar, donde se evalúe la capacidad que tienen esas personas de poder criar un niño en buenas condiciones. Hay parejas homosexuales que seguramente van a poder criar un niño mucho mejor que una pareja heterosexual. Entonces deben evaluarse varios factores, ¿no? Yo creo que en principio debe estar permitido. No debería haber una prohibición en ese sentido. Por ejemplo, ahorita ha salido hace poquito el 6 de marzo una resolución ministerial del Ministerio de Educación, amparada, me parece, yo no sé de leyes, en la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres para incluir el lenguaje inclusivo.
yo entiendo en lenguaje inclusivo es todes, niños, niñas, peruanos, peruanos, ¿verdad? ¿Qué opinión tiene de eso? No, eso me parece, con todo respeto, Ricardo, una tontería total, ¿no? Porque uno no puede, a través del Estado, querer dictaminar cómo la gente se va a expresar, cómo la gente va a hablar. El idioma cambia todos los días. Nosotros hablábamos latín y por un proceso de generación espontánea, poco a poco el latín se convirtió en castellano. Entonces es un tema vivo, un proceso vivo. Uno no puede de arriba hacia abajo querer planificar cómo la gente va a hablar. La gente un poco mayor recordará que en la dictadura del general Velasco, por ejemplo, hablar de Papá Noel era una mala palabra, porque Papá Noel era un imperialista. Había que hablar del niño Manuelito, nada más, no se podía hablar de Papá Noel. Entonces es un poco lo mismo, con finalidades políticas, con objetivos políticos, querer regular la forma en la cual las personas se expresan. Y además querer, de manera forzada y de mala fe, querer encontrar conflicto donde el conflicto realmente no existe. Cuando una persona dice, hola a todos, ¿cómo están?, está saludando. No es una agresión de género escondida, es un saludo, porque en el idioma castellano, en ese contexto, el masculino incluye el femenino, y así es como el idioma funciona. Entonces, esto lo dijo Ludwig von Mises en 1920, en el libro Socialismo. Lo que busca la izquierda, o la izquierda cree, los marxistas creen, que toda la sociedad se puede explicar caricaturizadamente sobre la base de conflictos entre grupos, ¿no es cierto? Entonces, hay luchas de clases, y la lucha de clases se manifiesta en lucha de género, lucha de etnias, lucha de razas. Entonces, lo que ellos quieren es enfrentar, para destruir y poder construir de nuevo. Esa es la estrategia marxista. Entonces, ellos siempre van a buscar provocar, desencadenar todo tipo de conflictos, incluyendo los conflictos de género, ¿no? Doctor, una pregunta que están haciendo. ¿Hay coincidencia entre liberal y conservador? ¿Qué coincidencias podrían haber? Porque tenemos entendido que hay teorías que dicen que el conservador tiene que ser necesariamente liberal y el liberal necesariamente conservador, como que se necesitan. Sabemos que no es común escuchar a un conservador liberal, pero tratamos nosotros de adaptarnos a eso por la sociedad en que vivimos también, porque los peruanos no somos necesariamente, no sé, tan liberales, ¿no?, en nuestras costumbres. Y básicamente el conservador se ampara en sus costumbres, ¿no? Somos bastante costumbristas, no sé, nosotros. ¿Qué coincidencias podría tener un conservador con un liberal desde su punto de vista? A ver, es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los autores liberales más importantes del siglo XX, Friedrich Hayek, que ganó el Premio Nobel de Economía, de hecho yo creo que es uno de los pensadores económicos más importantes de todos los tiempos. Él escribió un libro muy famoso que se llama Los Fundamentos de la Libertad, y en ese libro él incluyó también un ensayo que se llama ¿Por qué no soy un conservador? Y en ese ensayo Friedrich Hayek de alguna manera reflexiona sobre las diferencias entre ser un liberal y ser un conservador. Y yo creo que la principal diferencia entre el liberal y el conservador es que en el caso del conservador va a haber una presunción mucho más fuerte de que las cosas que hemos heredado del pasado son buenas porque son tradicionales. En el caso del liberal, el criterio para juzgar la conveniencia o inconveniencia de una institución jurídico-política determinada no necesariamente pasa por si esa institución es tradicional o no, sino que pasa por si esa institución permite a las personas desarrollar o no su proyecto de vida. De manera tal que una institución tradicional que limite la libertad de las personas va a ser necesario reformarla, ¿no es cierto? Sin embargo, los liberales también le asignan cierto valor a la tradición. ¿Por qué? Porque las tradiciones no se desarrollan de manera arbitraria. A lo largo de la historia, por lo general, nosotros vamos a mantener las instituciones sociales que funcionan bien y nos ayudan a resolver problemas, y descartar las instituciones que no nos ayudan a resolver problemas. Y la historia es una especie de proceso donde se van depurando las instituciones que no funcionan. Entonces, normalmente las tradiciones tienen una razón de ser. No necesariamente, pero normalmente, ¿no? Entonces, eso es un poco la diferencia entre el conservador y el liberal. Yo creo que hay diferencias y también hay coincidencias, ¿no? Hay de los dos. Hay de los dos. Perfecto. Perfecto, doctor. Doctor, pasando al tema de la pandemia,
cuando todo esto inició, nos tocó detener de presidente al ingeniero Vizcarra, ¿no? Y a sus asesores, a Ceballos, a otros, a Matub, me parece que era, el que dijo un día hombre, un día mujer. ¿Cómo vivió usted esta pandemia? ¿Qué se le vino a la cabeza cuando nos obligaron a cerrar el país por 11.000 muertos en el planeta? Porque esta pandemia empezó la crisis habiendo 11.000 muertos en el planeta. ¿Qué opinión tienes sobre esto, sobre el inicio de esta cuarentena, este confinamiento nunca antes visto, ¿no? Sí, claro, yo tengo que ser totalmente transparente contigo, Ricardo. Yo no estuve en el Perú en esa etapa de la pandemia. Yo estaba en ese momento en los Estados Unidos terminando mi maestría allá, en la ciudad de Chicago. Pero por supuesto que estaba siguiendo lo que ocurría en el Perú, ¿no? Y yo la impresión que tengo es que se ha querido aprovechar la pandemia para poder provocar adrede una situación de crisis y luego declarar que como hay una situación de crisis, el sistema constitucional que tenemos en el Perú ha fracasado y que se requiere un cambio radical en todo el sistema político y constitucional. Es decir, la vieja estrategia marxista de provocar una crisis para plantear un replanteamiento radical de las instituciones políticas. Y en realidad esto no es tanto una especulación mía, sino que lo dijo con bastante claridad el ministro de Salud, el exministro de Salud, el señor Zamora, ¿no es cierto?, en un Twitter que él dijo, qué bueno que ha llegado la pandemia. No lo dijo así expresamente, pero prácticamente lo dijo así. Qué bueno que ha llegado la pandemia, dijo. Ahora, con la pandemia, por fin nos vamos a liberar del capitalismo. Igualmente, en la República... Perdón que lo corte, pero yo creía que era una volada, ¿de verdad lo dijo? No, lo dijo en un tuit, no lo dijo exactamente así, pero dijo, No, sí. la pandemia va a gatillar el fin del capitalismo, así lo dijo. Y estaba contento porque había llegado la pandemia, ¿no? Y eso le iba a permitir librarse de su odiado capitalismo. Igual, en la República hubo un economista, el señor Campodónico, Humberto Campodónico, que escribió un artículo, ¿no?, también contento, diciendo, ahora que ha llegado la pandemia, va a haber menos liberalismo, menos capitalismo y vamos a volver a un sistema de economía mixta. Es decir, los izquierdistas están fascinados con la pandemia, lo cual es una cosa terrible, ¿no? Porque es una tragedia, negocios quebrando, personas muriendo, proyectos de vida siendo destruidos, y mientras el Perú y el mundo arde, se quema, están celebrando los señores, ¿no? Realmente una situación casi psicopática de celebración, ¿no? Los invito a buscar el artículo de Humberto Campodónico. Revisen, busquen de nuevo el artículo del señor Zamora, ¿no? Los izquierdistas están felices. ¿Y por qué están felices? Porque existe un problema de salud pública real que podría resolverse, el problema de salud pública, de repente simplemente autorizando ciertos tratamientos, ¿no es cierto?, autorizando el tratamiento de ivermectina, construyendo de repente más camas UCI, con un decreto de urgencia se aprueba un presupuesto suplementario, se construyen miles de camas UCI nuevas, sacamos a las Fuerzas Armadas a construir eso, y puede contenerse la pandemia sin necesidad de encerrar de manera indefinida a los peruanos en su casa. Máxime si vivimos en un país donde el 50% no tiene ahorros, ni formales ni informales, y donde el 80% trabaja de manera informal. Pero en vez de trabajar de esa forma, se agudiza la pandemia. No se autorizan tratamientos, se impone una cuarentena absolutamente militarizada, se ordenan detenciones arbitrarias, se reprime la libertad mucho más allá de lo razonable. Recuerden, por ejemplo, este incidente infame del señor que estaba fuera de su casa con una mascota, ¿no?, un perrito. Estaba fuera de su casa, el perrito tenía que hacer sus necesidades, y por eso se lo llevaron, ¿no?, preso. Es decir, ya lo contrario al ejercicio racional del poder. El uso del poder para limitar arbitrariamente la libertad, para querer dinamitar el sistema y forzar la quiebra de las empresas peruanas. Otro incidente terrible, este incidente de la muerte civil, ¿no es cierto? Es decir, si tú rompes la cuarentena, pagas una multa, y si no pagas la multa, entonces muerte civil, pierdes todos tus derechos. No puedes votar, no puedes vender tu casa, no puedes prácticamente hacer nada. Incluso si vas a un establecimiento médico, no puedes recibir atención médica, solo porque no tenías plata para pagar la multa. Es decir, el regreso a un sistema autoritario donde hay jerarquías. Peruanos de primera jerarquía, primera categoría, y peruanos de segunda categoría, ¿no es cierto? A eso ha llegado el gobierno de Francisco Sagasti, y antes de él el gobierno de Martín Vizcarra. Es decir,
aprovechar la cuarentena para provocar una crisis, y eso ¿a dónde los lleva, no es cierto? A poder decir, miren cómo tu sistema fracasó, miren cómo la Constitución fracasó, cómo el Estado de Derecho fracasó, cómo la inversión privada fracasó. Tiene que haber una refundación del país. ¿Y qué significa refundación del país? Un Estado planificador, un Estado empresario, que haya nuevamente reelección indefinida, que el Banco Central ya no sea independiente, que prácticamente Eso es peligrosísimo. el poder del Estado. Evidentemente ese es el libreto que se está jugando. La Sí, doctor. ¿no? Y esperemos que no nos cancelen las elecciones. Miren cómo han querido sabotear las elecciones. Querían expulsar de las elecciones a dos de los principales candidatos, al señor Forsyth y al señor López Aliaga. Si no hubiera sido por la intervención de la OEA y por la intervención de ciudadanos peruanos que se movilizaron para defender la democracia, ya no tendríamos prácticamente elección. Una elección con los dos candidatos que están más altos en las encuestas ahora, el número 1 y el número 2, expulsados prácticamente por detalles burocráticos. Ya no estamos viviendo, lamentablemente, en un Estado de Derecho. Estamos viviendo, y no en una dictadura, pero en una dictadura blanda, ¿no es cierto? Y además se ha utilizado la cuarentena, doctor, como excusa para incurrir en actos de corrupción también, ¿no? Enormes. Doctor, Sí. usted de su trinchera le interpuso una demanda de amparo al Estado por el confinamiento de los mayores de 65 años, ¿verdad? Ese es un buen antecedente. Efectivamente, eso lo impusimos, varias demandas de amparo en ese sentido, y antes de que nosotros pudiésemos ganar las demandas que ya habían sido admitidas a trámite, parecía que las íbamos a ganar, el gobierno derogó su medida. Es decir, se asustó el gobierno y retrocedió. Lo hicimos retroceder. Y luego presentamos demandas de amparo contra la cuarentena, y pasó lo mismo, que también derogaron la cuarentena antes de que el Poder Judicial pudiera resolver los casos. Entonces hay una tendencia en el gobierno. Cuando hace medidas inconstitucionales y les contestamos en la vía legal, en la vía constitucional, retrocede el gobierno. Entonces, hay un elemento de optimismo acá también. Es un gobierno que quiere quitarte tu libertad, pero cuando ve una reacción decidida, valiente de los ciudadanos peruanos, podemos hacerlo retroceder. Es un gobierno vulnerable al cuestionamiento de la prensa, vulnerable a las movilizaciones de los ciudadanos peruanos. Entonces, si defendemos nuestra Constitución, el Estado de Derecho, nuestra libertad, podemos hacer parar estos proyectos antiliberales y antidemocráticos que están gestándose lamentablemente en el Perú y en América Latina. Sí, doctor. Antes que me olvide, está haciendo un par de preguntas ahí sobre esa resolución ministerial sobre el lenguaje inclusivo. ¿Hay alguna forma de frenarlo legalmente? Bueno, no he estudiado el tema en detalle, pero en principio sí. Habría que ver exactamente qué es lo que dice esa resolución, estudiar el tema desde el punto de vista legal, pero los reglamentos pueden cuestionarse a través de un proceso que se llama el proceso de acción popular. Entonces, eventualmente, esto también podría ser cuestionado ante el Poder Judicial. Doctor, y otra pregunta sobre este caso del LGBT. Esta cuestión de la identidad de género, ¿no? Uno puede autodefinirse, no sé, cualquier cosa. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Si yo soy un hombre de 44 años y me autodefino como un niño de 5, la ley tendría, no hay acá todavía, pero en otros países, la ley tendría que obligar a todo el mundo a tratarme como un niño de 5 años, ¿verdad? Bueno, esa sería una ley bastante radical, ¿no? Sería No, pero están peleando por eso, ¿verdad? Este tipo de colectivos, creo, están por eso, ¿no? La identidad de autodefinirse como uno quiere. Yo digo, no hay peligro en que yo, siendo un hombre de 44 años, autodefinido como un niño de 5, quiera jugar al papá y al mamá con la hija de un amigo mío de 5 años. Bueno, yo no creo, honestamente, Ricardo, que exista algún país donde se haya aprobado una ley que haya llegado a un extremo tan grande, ¿no? Que ya es ridículo. Yo no sé si es que existe legislación así en algún país del mundo. Tengo la impresión de que no existe legislación que haya llegado a ese extremo, ¿no? Pero, digamos, es verdad que hay una discusión legítima con relación a este punto, ¿no? Digamos, hasta qué punto es exigible legalmente que uno sancione a las personas que se refieren a otras personas con el nombre biológico y no el nombre que ellos han asumido, ¿no? Yo no sé si puede emplearse la fuerza del Estado, la fuerza pública, para reprimir a una persona porque
no le dijo a una persona transgénero señora en vez de decirle señor o al revés, ¿no? Tengo mis dudas, yo no estoy de acuerdo con Esperemos que no y que nunca progrese eso. Doctor, una cortita sobre la Constitución. Sí. Para conocimiento de personas de a pie como nosotros, ¿no? Lo que estamos escuchando, ¿para qué fueron creadas las constituciones en el mundo? ¿Cuál es su finalidad principal, lo primero para que fueron creadas? La finalidad principal de las constituciones es limitar el poder. Y limitar el poder, ¿de qué manera? Creando reglas que determinen cómo se va a organizar el Estado y cuáles van a ser los derechos de las personas. Y la característica que tienen esas reglas es que son muy difíciles de cambiar. Porque si fueran fáciles de cambiar, entonces la Constitución no tendría ningún objetivo. Porque entraría un gobierno, ¿no es cierto? Un gobierno de izquierda, la cambiaría, haría una Constitución de izquierda. Luego se sale ese gobierno, entra otro, la cambian, hacen una Constitución de derecha, etc. Es decir, la Constitución tiene que ser muy difícil de cambiar, solo debería poder cambiarse con un grado de consenso muy alto, porque de lo contrario no cumple su función de controlar el poder, sino que simplemente sería un reflejo del poder. Y la Constitución controla el poder, ¿de qué manera? Básicamente de dos formas. Número uno, definiendo la estructura del Estado, de manera tal, por ejemplo, que se señale que el presidente solo no puede hacer lo que le da la gana, sino que va a haber una limitación de su poder, en primer lugar, desde el punto de vista de los poderes del Estado. El Congreso lo va a poder controlar, delimitar, el Poder Judicial lo va a poder controlar, delimitar, el Tribunal Constitucional también, etc. Y además también a través de la descentralización, definiendo que el poder del gobierno nacional va a ser limitado por las competencias regionales y municipales. Y además de eso, también reconociendo derechos fundamentales que tienen por objetivo resguardar el proyecto de vida de todas las personas y la libertad de todas las personas. Es decir, reconocer el derecho a la vida, reconocer el derecho a la libertad de expresión, de integridad física, de propiedad privada, entre otros derechos absolutamente fundamentales. Debido doctor, en su opinión, la Constitución del 93 merece un cambio, reforma o nada, o dejarla tal cual como está, en su opinión. La Constitución del 93 es una Constitución que ha dado muy buenos resultados en ciertas materias. En la materia económica ha dado muy buenos resultados, pero que tiene también muchas fallas desde mi punto de vista. Yo creo que hay muchas cosas de la Constitución del 93 que hay que reformar. En primer lugar, por ejemplo, sería importante reformar la parte de la Constitución del 93 que se refiere a la separación de poderes. En el Perú el presidente tiene demasiado poder. Puede pedirle al Congreso legislación delegada y luego aprobar muchos decretos legislativos prácticamente sin capacidad de que el Congreso pueda controlar eso. El presidente puede aprobar tratados sin que el Congreso lo pueda controlar. Puede aprobar decretos de urgencia, y eso a veces se abusa. Y el Congreso no es representativo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos un distrito electoral enorme, que es Lima, que escoge más de 30 parlamentarios. Más de 30 parlamentarios y muchas listas que van al Congreso, significa que la elección del Congreso por Lima tiene centenares y centenares de candidatos. Así no hay representación de verdad. Es un chiste la representación. No tienes idea quiénes son los candidatos, y una vez que ganan los congresistas en Lima, no sabes quién te representa a ti, porque hay más de 30 que supuestamente te representan a ti. Entonces, ¿qué reforma se necesitaría? Partir el Perú en distritos electorales uninominales, cada uno de los cuales escoge solamente a un congresista. Es decir, partes Lima en 30. Ya no serías congresista por Lima, sino serías congresista, por ejemplo, por AT y La Molina, por ejemplo. Un ejemplo nomás. De esa forma, la elección ya no es de cientos de congresistas, sino de 20 congresistas, 15 congresistas, y cuando se escoge un congresista sabes cuál es tu congresista, y ahí lo puedes fiscalizar, ahí puedes verdaderamente saber lo que el congresista está haciendo, y ahí hay democracia de verdad. Otra reforma importante, no es que cada 5 años hay elección para todos, ¿no es cierto? Presidente y Congreso, porque ahí se genera el problema de los vientres de alquiler. Es decir, la elección del Congreso debería renovarse por tercios, para obligar a los partidos políticos a trabajar permanentemente, y de esa forma, ahí sí, habría partidos políticos de verdad y no vientres de alquiler. ¿Qué significa por tercios? Es decir, no es que cada 5 años renovamos el 100% del Congreso, sino que cada 2 o 3 años renovamos una fracción del Congreso. Que no coincida la elección presidencial con la parlamentaria, al 100%. Debe haber una reforma de cómo se escogen a los jueces, de cómo funciona el Tribunal Constitucional. Se requieren muchas reformas.
Sin embargo, es una demagogia querer cambiar toda la Constitución, porque la Constitución tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Si queremos discutir, hay que discutir sobre cosas concretas. Querer cambiar toda la Constitución es un salto al vacío, no sabemos a dónde va, es demagogia. Si es que todos nosotros estamos de acuerdo en un tema, vamos a aprobar ese cambio, sin necesidad de un cambio total de la Constitución. El cambio total de la Constitución lo que busca es satisfacer una necesidad romántica de refundar el país, y eso genera un problema, porque la generación de hoy día cree que ellos son los elegidos para cambiar el país. Y luego la de mañana también. Todos creemos que nuestra generación es la elegida. Entonces, por eso es que tenemos constituciones que cambian cada 10 o 20 años, que nadie respeta, que nadie conoce, y que al final no son normas jurídicas que controlen el poder. Las constituciones están hechas para cambiarse así porque te provocó cambiarlas. Entonces, estos candidatos que proponen cambio son demagogos, definitivamente. Demagogos. Y da la casualidad que la mayoría son de izquierda. Sí, claro, para mí es, si alguien te está hablando de cambiar la Constitución, es una persona que tiene una ambición antidemocrática. Porque ahí lo que se busca es cambiar la Constitución para demoler los frenos al poder. Así es, doctor. Doctor, dos puntitos rapidito. ¿Usted qué opina del cierre del Congreso? ¿Fue un golpe de Estado o no lo del señor Vizcarra? Correcto. Yo ahí debo hacer un disclaimer profesional, porque yo como abogado de alguna manera asesoré un poco, di algunas ideas a quien era presidente del Congreso en ese entonces, el doctor Pedro Laechea, el señor Pedro Laechea, ¿no? Entonces, no es que haya sido totalmente neutral yo en ese supuesto, pero yo creo que ahí se produjo definitivamente un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que el presidente puede cerrar el Congreso cuando le niegan la confianza 2 veces. En este caso, no le negaron la confianza al presidente 2 veces, solo le negaron 1 vez, solo que el presidente Martín Vizcarra interpretó, no sé sobre la base de qué, que sí era no. Es decir, sobre la base de una interpretación manifiestamente contraria a la realidad, proclamó que podía disolver el Congreso, cuando en realidad no se podía disolver el Congreso. Ese fue un absoluto golpe de Estado. Además, es más grave todavía lo que hizo. Porque, ¿por qué hizo eso el señor Vizcarra? Lo hizo para impedir que el Congreso escogiera a los magistrados del Tribunal Constitucional. Lo hizo para partir una elección al TC, como sea. Pero la Constitución dice que los magistrados del TC los escoge el Congreso. Es decir, un sabotaje, un ataque a las competencias constitucionales del Congreso. Incluso queriendo frenar un procedimiento que ya estaba en trámite. Es decir, totalmente un acto de autoritarismo, ¿no? Y la historia va a recordar y reconocer eso. Es muy triste realmente lo que ocurrió en ese momento. Es parecido a lo que ocurrió el 5 de abril de 1992, que cuando ocurrió, la mayoría de peruanos lo aplaudieron, así como la mayoría de peruanos aplaudieron también a Vizcarra. Pero la historia va a saber reconocer esto como el vulgar golpe de Estado que fue. ¿Usted cree que él cubrió sus espaldas, trataba de cubrir sus espaldas? Sí, definitivamente, porque el Tribunal Constitucional finalmente es la institución más poderosa del país en términos jurídicos, y es la institución que define al final lo que es jurídico y lo que no es jurídico en el país. Entonces, él quería, como sea, impedir que se escoja un Tribunal Constitucional que quizá iba a tener una tendencia política distinta a la que él quería. Entonces, realmente hay un ánimo de querer interferir con la vida democrática que es verdaderamente espeluznante. El señor Vizcarra ha sido un presidente autoritario. Un presidente autoritario. Doctor, para terminar, bueno, asumo que es usted liberal, ¿verdad? Definitivamente, sí. ¿Y qué tipo de liberal? Porque hay variedad, ¿no? Yo soy un liberal a secas, ¿no? Yo no me asigno a mí mismo ningún título. Yo soy un liberal seguidor o que se nutre, que está inspirado en las ideas de Friedrich Hayek, de Ludwig von Mises, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Claro. Las ideas de Alexis de Tocqueville, en todo caso, un liberal clásico, en todo caso, ¿no? ¿La libertad debería tener límite? Sí, siempre tiene un límite, y el límite es el derecho del prójimo, ¿no? El proyecto de vida del prójimo. Así es. Doctor, muchísimas gracias. Ha sido de verdad bastante didáctico. Vamos a difundirlo todo lo que podamos. Lo comprometo para más adelante tocar algún punto específico para
que la gente de a pie como nosotros entienda, porque es importante, como le dije por teléfono, entender los conceptos que están ahorita, para redundar en el monopolio y esto de las empresas, en el monopolio de algunas personas que sí lo entienden, que no es culpa de ellos. Lo que pasa es que hay que manifestarlos bien para que todos entendamos y no caigamos en el cuento socialista y en el cuento populista, para que no nos agarren de tontos. Esa es nuestra intención de la asociación, difundir las ideas muy claramente. Y esta entrevista ha sido bastante didáctica. Le agradecemos de verdad mucho y sé que está con el tiempo. Muy agradecidos todos. Lo comprometo para otra entrevista, como le dije, sobre un tema más específico. Podría ser más adelante, ¿está bien? Por supuesto, Ricardo, yo encantado de estar acá conversando con ustedes esta tarde, muy contento, muy feliz de haber estado acá, y nada, hasta la siguiente oportunidad. Encantado de Así es. estar a su servicio. Muchas gracias, doctor. Hasta Muchísimas gracias. luego. Buenas tardes. Luego, Gracias, gracias. hasta luego. Gracias. Gracias. Te agradezco mucho, Ricardo. ¿Ah? No, Muchas gracias. no, de verdad que eso es lo que nos hemos comprometido, ¿no? Esta batalla cultural. No puede ser que salga un tipo a decir que va a regular las tasas de intereses y tonterías, y a la gente cree que lo hacen por buena gente, tratar de ser buenos, y no es así. No es así. Lo que ellos quieren es controlar todo, estatizar todo, destruir a la propiedad privada. Pero bueno, ya, Sí. Doc, muchas gracias. Estamos Muchas viendo. gracias, Hasta Ricardo. luego. Cuídese. A tu servicio, ¿ah? Te agradezco mucho. Hasta la, No, yo le agradezco. siguiente vez también. Muchísimas gracias. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, un abrazo a su servicio, doctores. Nos vemos.